¿Falta algo? Sí, van a entrar ahora. Pues bájale, no. Bueno. Bai, egunon, ez dakit ondo entzuten dan. Bai? Soi bi? Bueno, lehenengo gauza, mila esker guztioi, hemen izateagatik. Gutzako oso pozgarria da, hau horrela ikusten, ez? Hainbeste jende hemen, eta gainea modako jende asko, ez? Gipuzkoarrok, gehienok. Eta, bueno, asteragoaz, geroko aurkezpena. Geroko deialdia da, GK, Green Fashion katalogaren aurkezpena egiteko. Gero zehaztasun guztiak Laura Txamarrok emango ditu, dakizuenez Donostia Moda Klusterraren arduraduna, eta nire ondoan ere Alfonso Gorpegi dago, Donostiako ingurumen arloko zinegotzia. Eta, bueno, bioi, mila esker hemen izateagatik. Guretzat, esan dudan bezala, oso pozgarria da, gaur katalogoa aurkeztea, dakizuenez, Gipuzkoarrentzat, Gipuzkoan egiten den modaren diseinadoreak eta hemen egiten den industria, dagoen industria behintzat azpimarratzeko eta aurkezpen hau egiteko oso esango nuke importantea dela horrelako katalogo bat izatea. Dakizuenez, baliabideen konsumoa kontutan izanik, modaren sektorea bigarren industria da. Askotan ez gara konturatzen horrelako inportantzia duen industria dela, baina hori ere azpimarratu nahi dugu. Eta baita ere esan, ingurumenarekiko ere baduela bere eragina. Eta eragina hori azpimarratu nahi dugu baita ere. Bestalde, katalogoak 3 eginkizun nagusi ditu edo 3 helburu nagusi ditu. Lehenengoa, esan bezala, sektorea babestea, sektore iraunkorra hau babestea eta hori lehenengo argudio nagusia da. Bigarrena, tokiko industria bultzatzea, hemen esan dugun bezala eta hemen ikusten dugu zenbat jende dagoen, zenbat diseinadore zaudeten, eta hori bultzatzea, eta azkenik gizarteari eta herritarrei ezagutzera eman hemen egiten den moda. Eta noski ere, kanpoaldea begira, bultzakada emateko. Bueno, decía que para nosotros es un placer ver hoy esta sala llena de diseñadores, llena de la gente del sector, que estáis impulsando la moda sostenible en Guipúzcoa, y es un honor para el departamento, evidentemente, impulsar un catálogo de este tipo, ¿no? Luego será Laura Chamorro la que dé las explicaciones pertinentes y, bueno, también agradecer a Alfonso Gorpegi que hoy esté con nosotros, ¿no? No voy a extender demasiado, ya lo he comentado, creo que es un sector que consume recursos, que tiene un efecto importante en el medio ambiente, pero que es un sector donde consume recursos importantes, pero que es un sector que va en alza, que Guipúzcoa es punta de lanza en este sector y no hay más que ver la importancia que tiene el sector solamente con ver los diseñadores que hoy se han acercado por aquí, ¿no? El catálogo para nosotros es fundamental, ¿no? Fundamental dar a conocer a toda la sociedad guipuzcoana, dar a conocer al exterior los trabajos que se hacen aquí y los que estáis impulsando este sector de la moda sostenible. Por último, me gustaría solamente haceros un comentario muy breve de las acciones que vamos a realizar durante este año, en la hoja de ruta, que yo de aquí ya no soy capaz de verlo, pero básicamente van a ser hoy la presentación del catálogo, luego haremos varios talleres, creo que van a ser 2 talleres precisamente dedicados a la moda sostenible, que si no me equivoco van a ser en abril y en mayo. En abril será en San Telmo, si no me equivoco. Mayo-octubre. Y a final de año haremos también un desfile de moda sostenible como hicimos el año pasado en la Semana de la Prevención que se hizo
en el Palacio Miramar y que tuvo, la verdad es que un éxito importante, ¿no? Y yo por mi parte solamente agradeceros a todos los que os habéis acercado aquí, los que participáis en el catálogo, y ya sin más le voy a dar paso a Alfonso Urpegui para que nos expliques lo que consideres. Eskerrik asko. Bueno, yo estoy aquí en mi doble calidad, por un lado de consejero de la Sociedad de Fomento, que como sabéis es quien impulsa el clúster de la moda de San Sebastián, y por otro lado como concejal también del área de medio ambiente. Y en esa doble condición quiero primero agradecer a la Diputación el apoyo que brinda al clúster en un sector que, como ha dicho el diputado, pues es un sector que consideramos primordial, que consideramos emergente y que consideramos además que, bueno, que puede colaborar en esto, en lo que estamos trabajando desde, por un lado, el desarrollo económico en el sentido de impulsar iniciativas locales, iniciativas difícilmente deslocalizables, iniciativas que den empleo y que generen talento también en la ciudad, en nuestro caso, y en todo el territorio, desde luego desde la Diputación y con el apoyo de la Diputación. Decía que ese apoyo al clúster es de agradecer porque de todas las actividades que se desarrollan desde Fomento, sabéis que hay varios clúster, varios ámbitos económicos, este es uno nuevo que hemos iniciado este año y uno nuevo que tenemos que tiene mucho potencial desde la propia generación de empleo, desde la vertiente de desarrollo económico local y también desde la vertiente medioambiental, ¿no? Que este es un poquito el objeto y el fundamento del catálogo que hoy se presenta. Y desde mi condición de concejal delegado también del ámbito de medio ambiente, pues creo que es importante y encaja plenamente pues en la reflexión que estamos haciendo en relación al clima, a la adaptación al clima, al cambio climático y a las acciones que debemos de desarrollar, donde pues la reflexión también sobre el modelo económico pues tiene un papel importante, el modelo económico como un elemento de cambio también y de adaptación y de posibilitador pues de la reducción, en este caso, pues de emisiones de CO2 y de respeto al medio ambiente. Son acciones, las dos, la del desarrollo económico y la del medio ambiente, que desde el Ayuntamiento de San Sebastián estamos impulsando de manera decidida y bueno, pues ahí encaja, decía, esos dos elementos de desarrollo económico y de respeto al medio ambiente y de contribución también desde la ciudad de San Sebastián y la contribución desde un sector que vemos aquí, pero vemos en todo el clúster, que agrupa creo que a más de 70, cerca de 70 empresas de todo tipo del ámbito de la moda. Entonces entendemos que es un sector, como digo, importante, que tiene un potencial de generación de empleo importante, que tiene una generación de innovación también importante, y creo que lo que hoy se presenta aquí pues está también en esa línea, y tiene también pues algo que decir y algo que aportar pues a esta lucha que yo creo que en la que todos y todas estamos implicados, y que es la lucha por el medio ambiente y por intentar, ¿no? Pues que las políticas económicas tengan una incidencia cada vez menor o cada vez mejor en las políticas medioambientales y, por supuesto, pues lo que tiene que ver con el clima, etcétera. Desde ahí, reiterar el apoyo, el agradecimiento de verdad al apoyo a la Diputación, el agradecimiento y el ánimo a todas las diseñadoras que mayoritariamente son mujeres, aunque creo que hay algún hombre, pero a todas las diseñadoras y diseñadores también que estáis en este catálogo, y a todas y a todos que están también en el clúster, que digo que es una actividad económica creo que de futuro, emergente, y que tiene un potencial de desarrollo local que, pues que yo creo que tenemos que seguir apoyando, investigando y promoviendo. Así que eskerrik asko, y creo que el hito que hoy presentamos pues es un hito importante en esta colaboración también entre un ámbito de desarrollo económico y el ámbito de medio ambiente. Laura. Muchísimas gracias a los dos. Voy a intentar ser lo más breve posible para que el mensaje os quede claro. Lo voy a hacer en castellano porque hay mucha gente de fuera que ha venido a ver la presentación de este catálogo, pero luego si tenéis alguna pregunta respecto a lo que vamos a presentar a continuación, nos lo podéis hacer tanto en euskera como en castellano. Bueno, como bien comentaban los dos, este es un hito importante para el sector de la moda local, no solo donostiarra, también
guipuzcoana, porque de hecho está involucrado el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Por resumir un poco, como sabéis, hace año y medio se creó el clúster de la moda de fomento de San Sebastián, de la Concejalía de Impulso Económico, bueno, pues para ser la marca paraguas que fuese un poco el tractor del sector de la moda a nivel local. A medida que han ido pasando los meses, han ido pasando las semanas, han ido incorporando, bueno, pues, colectivos privados y colectivos públicos. En el mes de octubre del año pasado se puso en contacto con nosotros, bueno, pues el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque querían empezar a trabajar una nueva línea, ¿no?, que era la línea del Green Fashion, la moda sostenible, la moda verde. De ahí se lanzó el primer desfile de moda sostenible en el Palacio de Miramar, un desfile que tuvo muchísima repercusión a nivel local y fuera de las fronteras, y en ese momento decidimos que era el momento de empezar a trabajar, bueno, pues un pequeño plan de acción conjunto de cara a este 2017 e incorporarse a la base de datos del clúster de la moda de fomento de San Sebastián, a GECA Green Fashion como colectivo externo vinculado. Como ha comentado, este año vamos a lanzar como ha comentado el diputado, vamos a lanzar algunos pequeños hitos. El primero va a ser el catálogo de moda sostenible. El segundo, en abril, vamos a realizar un checklist. Enseguida os voy a explicar por qué lo hemos dejado para abril. En mayo y en octubre se van a incorporar al Festival de la Moda de San Sebastián para trabajar esa línea de moda sostenible que no tenía ese Festival de la Moda, y repetiremos conjuntamente esa segunda edición del desfile de moda sostenible en el Palacio de Miramar. Bueno, por ir centrándonos un poco en este catálogo precioso, es un lujazo tener este catálogo impreso, lanzado por GECA Green Fashion en colaboración con el clúster de la moda y la Concejalía de Impulso Económico. Para este catálogo inicialmente hemos seleccionado a 8 diseñadores que ya están dentro del propio clúster. Hemos hecho un análisis durante varios meses, porque no es sencillo saber si un diseñador o una marca puede estar o no estar en un catálogo de moda sostenible. ¿Qué parámetros tenemos que seguir? ¿Qué parámetros tenemos que analizar? Bueno, pues son parámetros generales que hemos seleccionado, unos parámetros que iremos trabajando a partir de ahora, una vez lanzado este catálogo, pero si os parece vamos a presentaros los 8 diseñadores que son protagonistas de esta primera edición, llamémosle así, de este catálogo de moda sostenible GECA Green Fashion. Y vamos a empezar con moda infantil, si os parece. La primera firma que se ha incorporado es Acucuna. La diseñadora es Sonia Cepa. Es una de las firmas de moda infantil que más tiempo lleva trabajando en la línea de la moda sostenible, la moda ecológica, una moda relacionada con el medio ambiente. No han sido fáciles para ella los últimos años. El mercado es complicado. Sabemos que el mercado del medio ambiente es complicado, la moda sostenible, el Green Fashion, y bueno, pues ella ha sido la encargada de abrir este catálogo sostenible, apoyándole. Es una diseñadora de Rentería, que también está dentro del propio clúster, y que bueno, se ha querido sumar a esta iniciativa, y esperemos que esto sirva de escaparate para poder impulsar su firma. La segunda firma que hemos seleccionado es Iñaki Quilate, una de las últimas incorporaciones al propio clúster, al propio GECA Green Fashion. Él es Iñaki Quilate. En los últimos años ha trabajado, bueno, pues una nueva técnica, una técnica complicada, nueva no, pero complicada, el origami. Nosotros le tendimos la mano hace unas semanas para que se sumase a ese catálogo de moda sostenible. Lo han comentado ellos mismos, ¿no?, que hay pocos diseñadores masculinos, y desde GECA Green Fashion y desde Donostia Moda lo que queremos impulsar también son los diseñadores, hombres también, que apuestan por el sector de la moda. Estamos viendo algunas de las imágenes, y si queréis más información lo tenéis en el propio catálogo. La tercera firma que hemos seleccionado como firma sostenible, ecológica, es Maripuri Tijeritas. La diseñadora es Garbiñe Tolosa. Lleva algunos meses ya en el propio clúster. También se ha sumado a la moda sostenible, al GECA Green Fashion. Ella lleva muchísimos años trabajando la lencería y el baño ecológico con tejidos reciclados. La tenemos por aquí. Se incorporó al clúster hace algunos meses y también está dentro de GECA Green Fashion porque le ha parecido el mejor escaparate para que no solo los que estamos inmersos en el mundo de la moda, sino las personas de a pie puedan conocer que también se puede consumir moda sostenible en la línea lencera y de baño. La cuarta firma
que se ha incorporado a este catálogo es Lavandera. Mónica Lavandera es la diseñadora, lleva más de 10 años en el mundo de la moda. Ella, en este caso, la diseñadora, también es la presidenta de la Asociación de Moda Guipúzcoa. También estamos colaborando con ellos. Mónica Lavandera, es verdad que hasta hace algunos meses no había trabajado como tal la moda sostenible con los parámetros que hay que trabajar las colecciones propiamente dichas, pero bueno, en la colección pasada, no, la anterior, decidió, bueno, pues empezar a maridar y a combinar lo que son las líneas tradicionales, las colecciones tradicionales y las colecciones con denominación GOTS, y bueno, pues la hemos incorporado porque creemos que es el mejor escaparate para demostrar que se puede combinar la moda habitual, común, la que conocemos todos, y bueno, la moda sostenible con esos parámetros que después hablaremos de ellos. La siguiente marca que se ha presentado es Scanfunk. Scanfunk, propiamente dicho, y para ser realistas, bueno, pues su sede social está en Lezama, en Vizcaya, pero es verdad que Scanfunk es una de las firmas de moda sostenible con más puntos de venta en Guipúzcoa. Uno de ellos, de hecho, lo tenemos aquí muy cerquita, la Plaza Guipúzcoa. Por ello, y siendo una firma que este año cumple 20 años, que realmente es la única firma de todo el País Vasco que trabaja, bueno, pues esa etiqueta GOTS, la hemos querido incorporar para que, bueno, pues de alguna manera también sume ese puntito de liderazgo al propio catálogo de moda sostenible y apoye a todos esos diseñadores más emergentes que hemos presentado hasta ahora. La verdad es que estamos encantados de contar con Scanfunk y creemos que tenemos mucho que trabajar, no solo con esta firma, sino con las anteriores que hemos presentado. La siguiente marca es Telarista Urbana. Ella es Lucía Sánchez, es una diseñadora que lleva trabajando muchos años, que lleva cinco años en Eguía, en San Sebastián. Es verdad que hasta hace unos meses había estado, bueno, pues escondida de alguna manera, había estado un poquito más parada, pero a raíz del lanzamiento del máster de moda sostenible, hace unos meses también, bueno, pues ha vuelto a entrar en esta dinámica de diseñadores, de eventos, y la hemos sumado a este catálogo de moda sostenible. Estamos viendo ahí algunas imágenes de lo que presenta. Ella es diferente a las anteriores que hemos nombrado, tiene una línea que trabaja el punto, los algodones. Bueno, para más información en el catálogo. Mi intención es que os vayan sonando todos los diseñadores que van a estar en este punto de partida. La siguiente firma es Tutti Tusberg. Yo creo que para todos los que seguimos la moda local, la moda donostiarra, es una mujer, una diseñadora muy conocida, bueno, pues porque ha creado las colecciones con tejidos reciclados, reutilizados. De hecho, ahora mismo también está colaborando en el espacio Cucha Cultur Moda. Como veis, bueno, pues aquí todos son sinergias. De hecho, estamos viendo una fotografía ahora mismo en imagen. Ese bolso, así para que os hagáis la idea, está hecho con cinturones de seguridad reciclados. Es uno de los complementos estrella de Tutti Tusberg, un complemento que funciona en el mercado actualmente, y bueno, que la hemos querido seleccionar como foto estrella para demostrar que con cualquier tejido, con cualquier material, se puede crear algo tan artístico como un complemento. Y bueno, no sé si ahora mismo me queda algún diseñador más. Sergatic, la octava firma, es efectivamente una de las grandes firmas guipuzcoanas. Tiene puntos de venta no solo en San Sebastián, sino también en Vizcaya y en Navarra. Su directora, Lucía Tauín, es protagonista de este catálogo, y Sergatic, obviamente, los últimos años ha sido el gran estandarte de la etiqueta green aquí en Guipúzcoa. Para nosotros es un placer, igual que nos pasa con Scanfunk, que sean dos grandes firmas que apoyan al resto de diseñadores locales. Yo creo que van a ser de alguna manera las que marquen el camino a recorrer en este catálogo de moda sostenible. Y estas son las 8 firmas que hemos incorporado al catálogo de GK Green Fashion. Estamos viendo ahí esas fotografías preciosas. Es verdad que a raíz de que hemos empezado a trabajar con el Departamento de Medio Ambiente, desde el clúster de la moda, bueno, pues este catálogo de moda sostenible, se han puesto muchos diseñadores en contacto con nosotros. Es verdad que estamos empezando a analizar si cumplen los parámetros. En este catálogo, en un principio, cuando lanzamos y empezamos a trabajar la idea con el departamento, teníamos previsto incorporar un checklist. Es verdad que queremos hacer las cosas bien, queremos marcar un camino, bueno, pues que las cosas estén de forma
concienciada, que los parámetros sean los correctos, que no metamos la pata. Por ello, antes de lanzar ese checklist, hemos decidido crear a partir de este catálogo, crear una mesa de trabajo donde, bueno, pues definiremos mejor los parámetros de selección, por qué una marca puede entrar, por qué no. Es verdad que estas 8 estaban bastante claras, era bastante claro que pudiesen entrar porque cumplían los parámetros necesarios, pero, por ejemplo, a todos los que están en lista de espera, a todos los que nos han escrito diciendo que se quieren incorporar, bueno, pues iremos analizando si cumplen los parámetros o no. Para ello, y no lo he comentado antes, vamos a trabajar con una mujer, Gemma Gómez, que es la fundadora de Slow Fashion Nest, que es una de las plataformas, comunidades españolas más importantes, donde aglutina a todas las marcas de moda sostenible, de Green Fashion, y bueno, pues junto a ella, la Asociación Moda Guipúzcoa, los que trabajamos en el clúster de la moda, el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, los diseñadores que ya están y los diseñadores y escuelas que se quieran sumar, entendemos que intentaremos lanzar una línea que esté bien trabajada y que de verdad cumpla pues, con todos los estándares que tiene que tener el Green Fashion. Espero no haberme alargado demasiado, pero quería presentaros a todos, no solo a los periodistas, sino a todos los que habéis venido, diseñadores, colectivos vinculados, a apoyar el lanzamiento de este catálogo. Y nada, 30 segundos. Agradecer de verdad desde el clúster de la moda, desde Fomento, desde la Concejalía de Impulso Económico, este catálogo de moda sostenible. Es un lujo y lo tenemos que valorar como tal. No es fácil hoy en día tener en formato digital, un catálogo como este, con esta calidad de fotografías, con estas entrevistas. Yo creo que tenemos que agradecer. Ese es un gran legado que se va a quedar aquí, que se irá renovando, que se irá sumando gente nueva seguro, pero que creo que el punto de partida es maravilloso, y agradeceros de verdad la oportunidad que vamos a brindar y que vais a brindar a todos los diseñadores. Y ya está. Bueno, yo solo decir, aparte del agradecimiento, bueno, que ha sido muy fácil. Contar con el clúster de la moda y para este catálogo ha sido facilísimo, pues y por supuesto con el apoyo de Fomento, que en esto pues, nos lleváis una cierta ventaja. Y bueno, pues, y nada más, si tenéis preguntas, comentarios, aportaciones, lo que queráis, estamos a vuestra disposición para lo que queráis. En 2 palabras, ¿nos puedes decir qué es Green Fashion y cuáles son los principales parámetros? Vale, vamos. Bueno, como sabéis, para que una prenda sea sostenible, tiene que superar, de hecho, si podemos recuperar la diapositiva de Scanfunk, que yo creo que es de todas las firmas la que más respeta esos parámetros, tienes que superar el 80% de la etiqueta GOTS. Nosotros tenemos un montón de parámetros, ¿no? Si respetamos, si las marcas respetan a la hora de la contratación ciertos parámetros, si se utilizan materiales naturales, si son materiales reutilizados. Hay un montón de parámetros. Lo que pasa es que nos pasa. Yo ahora mismo os podría presentar cuál es el checklist, cuáles los parámetros reales para seleccionar una firma, ¿no? Pero os he comentado que nos gustaría trabajarlo muchísimo mejor. Nosotros a la hora de elegir estas firmas lo teníamos clarísimo, pues hemos elegido a firmas que trabajan materiales orgánicos, materiales reutilizados, materiales reciclados, pues como Maripuri, Tijeritas, como Acucuna, que llevan muchísimos años en este caso. Pero el Green Fashion, ¿qué es? Pues el Green Fashion es el slow fashion famoso, no todo lo contrario a lo que hemos vivido en los últimos años, una moda sostenible, moda Iraun Corrá en este caso, una moda que perdura en el tiempo, una moda que no está de espaldas al medio ambiente, una moda que está en son a la naturaleza, que intenta buscar ese equilibrio. Realmente, o sea, tendría muchísimas definiciones lo que es moda sostenible, pero realmente sería eso, ¿no? No quiero poner ejemplos de lo que es moda sostenible y lo que no es moda sostenible, pero realmente es eso, ¿no? Una moda que perdura en el tiempo, una moda que no da la espalda al medio ambiente, que no da la espalda a la naturaleza, que de alguna manera respeta los derechos humanos, un poco eso. No sé si te sirve. Uy. Bai. Bueno, saiatuko naiz euskeraz esaten, ze badakizue termino batzuk nahiko zaila diela euskeraz esaten, baina saiatuko naiz. Azkenen moda iraunkorra da, moda berdea, ez?
natura errespetatzen duetuena, gizartea errespetatzen duena, moda iraunkorra ez, hemendikan 10 urteta poltsa hori, arropa hori erabili dezakezuna ez, eta parametro orokor batzuk daude, gotz etiketa dugu gure artean, hori markatzen duena, baina nik uste dut guk ez dugula hori esan behar, nahiko argi genekan ze 8 firma egon behar zuten katalogo honetan, ze urte asko daramazkite, moda iraunkorran lanean, moda ekologikoa, berziklatutako modan lanean, baina nik uste dut apirilatik aurrea gemarekin batera, checklist bat aterako dugula, checklist hori nahiko orokorra izango dela eta denen artean egingo duguna, ez? Duda asko genezkan, hasiera batean, firma horiek aukeratzeko garaian, baina nik uste aukeratutako 8 diseinatzaileak nahiko argi atera dituzte azken kolekzioak, moda iraunkorrarekin erlazionatuta, eta beste guztiak, stand-byen utzi ditugun diseinatzaileak, behatuko ditugu, ikusiko dugu, eta ea katalogo honetara sartzen dian. Ez dakit balio zaizun. Ze euskeraz termino horiek. Por concretarnos, Sí. o recordar alguna cosa, ¿cuándo se creó el clúster de Guipúzcoa? ¿Clúster de la moda? Hace año y medio. El clúster de la moda de la Concejalía de Impulso Económico, exactamente el 14 de octubre del 2015. Y GECA Green Fashion, que es la línea de moda sostenible, no se le puede llamar como tal clúster, pero la línea de moda sostenible dentro del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, a principios de este año. Entonces hace año y medio. Hace año y medio es el clúster Donostia Moda. Sí, no, hablo del clúster Donostia Moda, sí, sino del que edita el catálogo, de la línea promovida por la Diputación. En enero. En enero. Sí, la edición la promueve el Departamento de Medio Ambiente, pero evidentemente en colaboración con el clúster y con Fomento San Sebastián y la Concejalía de Impulso Económico y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián. Como he dicho antes, nos llevan algo de ventaja, pero todos aprendemos bastante rápido, ¿eh? Entonces, nos hemos incorporado a este proyecto, lo queremos impulsar y evidentemente porque, los ha explicado perfectamente, ¿no? Es un sector innovador de generación de empleo, como bien ha explicado Alfonso, y es un sector que tiene diseñadores de primerísimo nivel en Guipúzcoa. Entonces, creemos que hay que poner en valor, cumple todos los parámetros para poner en valor un sector, respeto al medio ambiente, impulso económico, generación de empleo y diseñadores de primerísimo nivel. Y luego, el clúster de la moda y de la mano de Laura, que os voy a contar yo que no sepáis, ¿eh? Entonces, ha sido, como he dicho antes, ha sido fácil, pero al mismo tiempo sí que es verdad que la implicación que va a tener el departamento va a ser total y además de la mano de los que ya nos llevan cierta ventaja. Pero es verdad que la Diputación la colaboración en este caso es el impulsar un catálogo de este tipo, ¿no? Vale, eso es la primera gran acción o la primera acción importante. Bueno, la segunda después del desfile de la moda del año pasado. Sí. Que no me ha quedado claro cuándo se produjo en el Palacio Miramar, cuándo se celebró. Fue el 24 de noviembre. De noviembre, sí. Eso es. En noviembre. Noviembre del año pasado, sí. Como una especie de pre-iniciativa o prolegómeno que nace ahora a primeros de año con el clúster de Guipúzcoa que hace el primer catálogo, ¿no? Y que va a llevar a cabo una serie de acciones. Sí, a ver, realmente no le queremos llamar clúster de Guipúzcoa, No. le queremos llamar... Sí, Sí. GECA Green Fashion, a mí me gusta, lo que diga José Ignacio, pero sí que hay que daros un poquito con eso. Ellos se suman realmente, el desfile... El clúster de Guipúzcoa es el que edita el catálogo. Quería concretar las acciones que prevéis hacer. Habéis hablado de talleres, no me ha quedado claro si son en abril, mayo, octubre y del desfile de la moda que será otra vez en noviembre, entiendo. Sí. Y luego también quería saber de los otros seleccionados ahora para este primer catálogo, si ya sé que hay que analizar si cumplen, si no cumplen los parámetros o no. Pero ¿se puede hacer un cálculo o una cifra aproximada de cuántos pueden dedicarse en Guipúzcoa a este tema? Si me dejas un minuto y le paso a Laura la palabra. Es verdad que en noviembre del año pasado, la Semana de la Prevención, hicimos acciones durante 8 días, ¿no?, de la semana. El culmen de esa semana fue
el desfile de moda sostenible, que nosotros no lo bueno, anteriormente no se había contemplado nunca. Es verdad que tuvo un éxito importante, yo diría que espectacular, con una implicación del sector fantástico, ¿no? Toda la difusión que tuvo en las bloggers, en los bloggers, bueno, el apoyo, como he dicho antes también, del clúster de la moda y de Donostia Moda, ¿no? Eso nos ha dado una perspectiva de que, claro, si estamos hablando de... No está reñido el medio ambiente, el respeto al medio ambiente, con la innovación, con la generación de riqueza y con la generación de empleo. Creo que es un sector que es un ejemplo de por dónde pueden ir actividades económicas que reúnan distintos parámetros. Y para nosotros sí ha sido fundamental esa implicación, ¿no? Si además, como digo, contamos con diseñadores que pueden lanzar yo diría esa posición ética, ¿no? Ética que reúne todas estas condiciones, pues qué más que apoyarlo. Bueno, es verdad que este año lo que vamos a hacer es, ahora impulsamos el catálogo y terminaremos el año también con un nuevo desfile, y ya en cuanto a parámetros lo voy a dejar a Laura, pero lo importante es que, como bien decía ella, hay 8 diseñadores que ya cumplían todos los requisitos, seguro que van a cumplir todos los requisitos para estar en un catálogo de este tipo, y los que puedan incorporarse, pues si tenemos en cuenta que hay 70 o más diseñadores que ya participan en el clúster, pues evidentemente estará más en la mano de los propios diseñadores, entiendo yo, el que puedan participar, pero por nosotros encantados de que este catálogo tenga una segunda, tercera, cuarta edición y esto se vaya complementando, como no puede ser de otra manera, ¿no? Ya le dejo a Laura. Sí. Bueno, yo creo que tenías dudas, por un lado, no sé si las acciones que se van a hacer este año, que no tenías claro en qué meses van a ser. Ya hemos comentado. Eso es, están ahí, ya hemos comentado. ¿Lo podéis poner? Sí. Eso es, lo ponemos ahí. Primero vamos por ello y luego hablamos un poquito de los 8 diseñadores, de las 8 empresas que son parte de este catálogo. Yo creo que para que las fechas y todo nos queden claro un poquito a todos. No sé si lo quiere decir José Ignacio, cuál va a ser el... Tú misma, lo vas a explicar. Vale. Bueno, primero es lo que he comentado y le he comentado a tu compañero. Ahora lanzamos el catálogo de moda sostenible. Hoy, en abril, vamos a hacer un pequeño encuentro con respecto a todo lo que he ido diciendo hasta ahora, para determinar un checklist conjunto con los diferentes agentes que llevan varios años trabajando la línea, la vertiente de moda sostenible. Nosotros es verdad que en un principio, vuelvo a repetir, nos planteamos introducir en este catálogo un checklist, pero hemos querido ser prudentes y hemos querido contar con la colaboración de las personas que llevan trabajando todo el tema de la moda sostenible, porque es verdad, y yo creo que es una realidad, son términos nuevos, son parámetros nuevos que todavía no están totalmente asentados en la propia industria de la moda y que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de decir si un diseñador tiene que estar en este catálogo o no. Respecto luego a las actividades que comentaba José Ignacio, en mayo y en octubre se va a incorporar los talleres, las masterclasses de moda sostenible al Festival de la Moda de San Sebastián, al de Donostia Moda Festival, igual para muchos conocido como Guipúzcoa de Moda, pero que es el Festival de la Moda, y en noviembre se repetirá la segunda edición del desfile de moda sostenible. Yo creo que el desfile de moda sostenible sirvió para eso. Y luego los 8 diseñadores que están dentro del propio catálogo son empresas, viven de ello. Tenemos que recordar que el clúster de la moda está dentro de la Concejalía de Impulso Económico, dentro de Fomento de San Sebastián, y son empresas más grandes o más pequeñas. Estos diseñadores viven de ello, de la moda, de la industria de la moda. Tenemos 2 grandes, que son Sergatic y Scanfang, que son más, trabajan como firmas, con un gran equipo por detrás. El resto son diseñadores, pero son empresas. No sé si te sirve, viven de ello, con más o menos facturación, pero bueno, pues su... ¿Tenéis datos, Laura, de cuántos diseñadores, cuántos puestos de trabajo? ¿Marca tú? Vale, ¿cuántos diseñadores están? ¿Cuántos puestos de trabajo? ¿El impacto económico? No sé si tenéis algún dato. Bueno, nosotros los hemos dado muchas veces. Yo aquí a manos no las tengo. De hecho, la presentación del plan de acción del clúster de la moda, lo tienes, si me lo puedes acercar, el clúster de la moda...
No, lo tenemos colgado en la página web. Es que quiero ser, o sea, a la hora de dar los datos, porque son datos generales, ya los presentamos el 28 de febrero, todos los datos económicos y el impacto que tiene como tal. Ha comentado Alfonso Gurpegui, son 70 diseñadores los que están dentro del propio clúster y son 300 entidades las que componen, porque en un clúster están todos los representantes de la cadena de valor, desde las escuelas de formación al comercio de moda que vende moda. Pero diseñadores como tal son 70 y de esos 70 pues hay 12 que consideramos nosotros grandes firmas con grandes facturaciones, como pueden ser L'Oréal Mendian, Jaque, que bueno, está en un momento de impasse, Jaque, Minimil, Isabel Zapardiez, Box San Sebastián, que son las grandes firmas. Para los datos concretos, porque no quiero meter la pata, el impacto que tiene como tal, están en la página web porque los dimos hace un par de semanas. Claro, de hecho vais a participar. Estaba previsto que participaseis, tiene esta Patricia al lado, está hablando con José Ignacio Hernández, que es el director de AEG, y está previsto que participéis. No vamos a dejar a ningún colectivo ni a gente al margen de este proyecto, porque es un proyecto, es un legado para el territorio, para la ciudad. O sea que sí vais a estar, no os preocupéis. Y estaba previsto, Patricia te puede confirmar eso. 500 unidades, me dice. 500 unidades. No sé si tenemos, sí, Mónica, sí. ¿Lo que se va a hacer con esas 500 unidades? Sí, claro. En principio hemos hecho una tirada de 500 unidades, un poco por lo que ha dicho Laura. 500 unidades en el checklist y luego está previsto en mayo, en el evento de Guipúzcoa Moda, hacer otras 500 unidades ya con la definición del checklist. La distribución va a ser desde el Departamento de Medio Ambiente, van a estar disponibles en la planta baja donde está el Departamento de Medio Ambiente, a los diseñadores precisamente para visibilizarles se le va a dar un número determinado de ejemplares a cada uno y luego cualquier persona que quiera disponer de uno están disponibles para todo el mundo en nuestro departamento. Y además vamos a dar difusión a través de la página web. Al margen de que sea en papel, a través de página web cualquier persona puede contactar. Claro. ¿Se van a dar declaraciones que llega al público final, al consumidor final? O sea, que esto llegue a quien tiene que llegar. De cercanía, digo, porque esto no hay. Sí. Sí, y precisamente, esto es difícil de explicar, pero, o me lo parece a mí. Precisamente cuando el año pasado hicimos esta primera acción, que teníamos nuestros miedos, yo lo reconozco, decíamos, bueno, pues no estaba, hablo del primer desfile de moda, ¿no? La cuestión era precisamente ese, ¿no? que llegara al gran público, ¿no? Que llegara al gran público y precisamente lo pusimos en la Semana de la Prevención, que si la Semana de la Prevención tiene una característica es precisamente de sacar a la calle todas las acciones que tienen que ver con el respeto al medio ambiente y con la prevención de la generación precisamente de residuos y todo ese proceso de economía circular que lo tenemos que impulsar. Este es un ejemplo concreto de eso, ¿no? No sé si lo llegamos a conseguir, es verdad que tuvimos un gran apoyo de difusión de Teledonosti, hay que decirlo claramente, y además que fue un producto que os voy a contar a vosotros, ¿no? Pero un producto de primerísimo nivel, pero sí que la finalidad evidentemente tiene que ser esa, ¿no? Que llegue al mayor público, a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Si no, no estaríamos haciendo nada. De hecho la función básica del departamento y de las instituciones públicas tiene que ser esa, ¿no? Poner en valor evidentemente lo que está haciendo el territorio, pero al mismo tiempo que pueda ser consumido por el gran público, ¿no? por la ciudadanía en general. Ese tiene que ser el objetivo. No sé si lo vamos a conseguir, espero que sí, poco a poco. Poco a poco. No sé si estas acciones son lo suficientemente intensas o intensivas para llegar a eso, pero lo intentaremos, claro que sí. Claro que sí. No te preocupes, que se llegará al gran público y yo creo que os iremos informando de cómo se va a llegar a través de catálogos, suplementos que habrá para que llegue a la
a la ciudadanía, pero bueno, pasito a pasito. Efectivamente, sí que, como ha comentado José Ignacio, sí que habrá esa tirada de 500, luego se volverán a lanzar otros 500, se intentará llegar a través de un suplemento al público más generalista, que yo creo que es al que tú haces referencia, pero lo llevamos diciendo desde que hemos empezado. Vamos a ser cautos, porque parece que la moda sostenible, la moda ecológica reciclada está de moda. Vamos a ir pasito a pasito, lo vamos a hacer bien. Primero estos 500, cuando tengamos el checklist completo, ¿no? Que por eso yo no quería concretarle demasiado, no vaya a ser, no quiero poner en mi boca cosas que luego vayamos a modificar. Cuando tengamos ese checklist completo, volveremos a sacar otra tirada de 500 ejemplares. Y si queremos llegar a la ciudadanía, pues a través de suplementos, a través de plataformas de difusión se llegará, pero nos encargaremos tanto desde el Departamento de Medio Ambiente, porque esta es una acción lanzada desde el Departamento de Medio Ambiente con la colaboración del clúster de la moda, intentaremos llegar y concienciar al público más generalista. Sí, si me dejáis, precisamente yo creo que una de las funciones del clúster en general, es precisamente esta, ¿no? El fortalecimiento de un sector tiene que ver muchas veces con la posibilidad de generar acciones que de manera atomizada no podrían realizar, ¿no? Entonces, bueno, además de esta línea, ¿no? de Green Fashion, el propio clúster, una de las dinámicas, ¿no? de los elementos también para fortalecerse es efectivamente que los que y las que vivimos en San Sebastián y en Guipúzcoa conozcamos que también hay empresas que trabajan, que producen en nuestro territorio y poder acercarnos también a ellas, ¿no? Yo creo que desde la fortaleza de un clúster precisamente sirve para eso, ¿no? Algo que de manera atomizada pues a veces es difícil de hacer y es difícil realizar, ¿no? ¿Más cuestiones? Os voy a pedir a toda la gente que salgamos todos fuera para... ¿Aquí al final? En directo, pues aquí cambiamos, todos aquí, estas son cosas que pasan en directo. La foto, la imagen final con todos los diseñadores. Bueno, muchas gracias.